que llevas en tus afectos. El Departamento de Producción Agrícola del Q Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenas tardes a todos los radioescuchas, a todos aquellos que nos siguen en este programa de Cultivando Vida. El día de hoy, 13 de marzo, ¿verdad? Ya me estoy adelantando bastante en el calendario. Saludamos a todos, a quienes integran el equipo del programa, a la licenciada Elia Macías en la subdirección regional, al licenciado Imanol Martínez en la producción, difusión, Silvestre Canil Díaz, Luis Ángel Hernández en controles operativos y a la transmisión de Facebook. Asimismo, les comunicamos que tenemos teléfonos para que puedan comunicarse con nosotros al aire, el 317-382-5031, el 317-382-6532. Vía internet pueden también seguir esta transmisión en vivo a través de udgtv.com, /Radio UDG, /Autlán, o por nuestras redes sociales como el Facebook en Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Asimismo estamos presentes en X, en Instagram con el @Radio UDG Autlán, vía WhatsApp 317-121-2325. En esta tarde, pues, tenemos como invitado especial al ingeniero Domingo Huerta. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido sea a este programa, es un gusto contar con su presencia aquí. Les comento que el ingeniero el día de hoy va a abordar un tema muy, muy importante, de demasiada, digamos, relevancia, porque es con relación al uso de recursos hídricos, es con relación al agua, que es sinónimo de vida. Nuestro programa de hoy se llama Sembrador de Lluvia. Ingeniero, pues nuevamente, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación, Cintia. Gracias doblemente, porque sí, como dices, vamos a hablar del principal recurso vital, que es el agua. Así es que, en pocas palabras, sin agua no hay vida. Así es, ingeniero. Y pues en la agricultura, que bueno, cultivamos las materias primas, los alimentos que nos sostienen literalmente, pues no hacemos agricultura tampoco sin agua, ¿verdad? Entonces, pues sin más preámbulo vamos a iniciar un poquito. Ingeniero, si usted nos quisiera compartir un poco de su trayectoria, decirnos en síntesis su formación y cómo es que inició en este tema de la siembra de lluvia. Pues hace aproximadamente un poquito más de 30 años, cuando inicié a trabajar en la Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado. Ya en ese tiempo, al recorrer varios municipios y comunidades del Estado, veía que había un problema, que cada día las personas se quejaban más por la falta de agua, en cantidad y calidad. Y había programas que daban solución a esas necesidades, pero a los 2-3 años tenían de vuelta el problema. Okay. Entonces, pues ahí se ve que falta la cultura del ahorro del agua. Y dije, ¿qué problema tenemos actualmente y qué problema va a ser a un futuro? Que cada día se va a ir agudizando, va a ser el agua. Tanto en cantidad y calidad, como te mencionaba. Y sí, realmente, muchos dicen metafóricamente que las próximas guerras van a ser por el agua. Pues hay unos lugares que realmente dependen totalmente de este recurso, pero no bajo un aprovechamiento natural.
sino que ya tienen que meter la inversión, por ejemplo, para desalinizar el agua. Pero realmente, desde ese tiempo empecé a ver opciones. ¿Por qué dejaba de llover en algunos lugares? ¿Y cómo hacer? Dije, vamos a tratar de ver, analizar bien la naturaleza, observar, analizar y actuar para tratar de que ese ciclo corto del agua que se vuelva a inducir las lluvias, hacer que el agua que cae de lluvia se infiltre, se aproveche, se recarguen manantiales y los mantos freáticos. Así es como empezamos desde aquel tiempo a ver cuando observamos una problemática que ya en ese momento, estamos hablando ya prácticamente 32 años, que ya era muy palpable. 32 años 32 entonces. años, sí, que ya era muy palpable en varios municipios del estado. Ok, entonces de 32 años para acá que usted lleva observando cómo ha variado esa disponibilidad y sobre todo me gustaría hacerle la pregunta que, bueno, suena un poco lógica, pero usted nos podrá decir un poco más. ¿Usted ha observado variaciones en el clima o qué ha observado con relación a esto que pudiera inferir usted que provocó este problema? Por un lado el clima y por un lado si usted ha visto algún otro tipo de fenómenos, ya sea en la agricultura o ¿qué ha observado usted, ingeniero, que ocasionó este problema? Sí, híjole, son bastantes los factores, pero uno de ellos es de que por la mano del hombre se han venido deteriorando los recursos naturales, el bosque, el suelo, la contaminación del agua. Se nos ha terminado y hemos visto, y aquí cerca, aquí en Autlán, en el municipio donde yo era, hasta los 10 años, en San Francisco, donde estaba la Hacienda Minera Autlán, para que te des una idea, había 6 manantiales permanentes. ¡Qué belleza! Sí, pero después de cuando se fue la Hacienda Minera Autlán de aquí, al término de unos 8 o 10 años, todos se extinguieron, debido a que la gente empezó mucho a desmontar, como siempre a quemar, y se extinguieron esos manantiales. Es fecha ahorita que desde enero el ayuntamiento está apoyando a las personas que viven allá arriba, no nada más a San Francisco de arriba, sino los pozos, Agua de Onda, llevándoles pipas de agua para solventar eso. Así es que el problema número uno que se tiene para mí en el campo, y no nada más en el campo, en el medio rural, es la falta de conocimientos. Porque a veces se cree que se está haciendo lo correcto, pero no, porque actualmente en el medio rural, por ejemplo, a nivel nacional, aproximadamente de 8.500.000 hectáreas que siembran maíz, el 80% es en terrenos de ladera. Vaya. Y eso hace que cada día sea menos la producción por el deterioro, menos suelos, menos fertilidad y claro, menos agua. Bajo esa situación, pues vemos que las importaciones de maíz, ahora sí, ya este año ya son prácticamente 25 millones de toneladas de maíz que se importan. Actualiza con ese dato porque ya es alarmante, ¿no? Pero lo peor de todo que más o menos 900,000 toneladas son de maíz blanco. Es amarillo principalmente, por 900,000 de maíz blanco y así 300,000 más o menos toneladas de frijol. Entonces ha repercutido que por el deterioro de los suelos en los campos, por la falta de asistencia técnica, un programa de asistencia técnica para aprovechar principalmente lo del agua. Pero a efecto de que dicen los productores, si no quemo, ¿qué voy a comer? Porque te decía, el 80% es en terrenos donde siembra maíz de ladera, mucho queman, porque ya no hay mucho que quemar. Bajo esa situación, ese deterioro al extremo, hace que no haya infiltración. Quedan los suelos desnudos y por ende viene también el calentamiento. Vaya. Y ese calentamiento global está acelerando el cambio climático. Y el hombre es el responsable de esto en un 87% de ese calentamiento, ese cambio climático. Y el cambio climático en sí que es a largo plazo en un 13%. Por lo tanto, tenemos que coadyuvar con alternativas a la resiliencia de las poblaciones a este cambio climático. Y como se menciona, pues sembrando lluvia, pues tenemos que sembrar la lluvia para cosechar agua, alimentos y bienestar por siempre,
pero tenemos que primero trabajar con la actitud de todas las personas, tanto de productores como de diferentes funcionarios a los diferentes niveles de gobierno. Okay. Y claro, aquí también las universidades tienen mucho que dar. ¿Por qué? Porque este problema del deterioro del agua, de la falta de agua, solamente se da que haya un programa intensivo de capacitación, de extensionismo en el medio rural, y ahí es necesario que los recién egresados principalmente, pues sean contratados para capacitar a los productores. Así es que hemos visto que se han terminado los manantiales donde vivíamos, pero también afortunadamente hemos dado alternativas que ya hemos propiciado que vuelvan a unos lugares el ciclo del agua corto, o sea, que vuelva a llover, que se infiltre el agua. A través de esta tecnología. Exactamente, que prácticamente hacemos que el agua que cae se aproveche al máximo, la mayor eficiencia, tanto para el consumo humano, doméstico y pecuario. En cuestión del maíz, tenemos casos que aquí ya lo hemos realizado, que en ocasiones con 260 milímetros de lluvia, producciones arriba de 12 toneladas. Es muy buen rendimiento, está para arriba de la media nacional. Pero además con esos 260 milímetros de lluvia, que cada milímetro de lluvia te equivale a 1 litro por metro cuadrado. Este año, aquí, en la región de Autlán, que le llaman desde la Virgencita, viniendo de Yonotelu hasta aquí, hasta Tecopatlán, parte de Chiquihuitlán, parte de Yutita, que le llaman el Paraguas, cayó en temporal de lluvias normal 370 milímetros, la mitad de lo que sabe llover, que es alrededor de 650, 700 milímetros. ¿Por qué cayó eso? Porque no tuvimos el efecto de los ciclones o las tormentas tropicales, porque representan la lluvia aquí en el municipio, en la región, el 40% de la precisión es a efecto de las depresiones o tormentas tropicales. No la tuvimos, pero aún así es suficiente. Todo el maíz de temporal en estos lugares se pierde con esa precisión, pero bajo las tecnologías que hemos desarrollado, aún con 100 milímetros menos podemos sacar buena cosecha, pero hay que aprovechar eso. Así es que estamos en esa mejor disposición de enseñar a los productores, a mismos estudiantes, maestros, que vean alternativas prácticas muy viables. Esto lo que entiendo es que con estos principios de conservación del suelo, con esta tecnología que, bueno, usted nos describirá un poquito más de cómo se aplica y qué características tiene, pero lo que entiendo es que aquí está usted destacando la importancia no solo de inducir la regeneración de la materia orgánica y del suelo, que al conservar el suelo se puede filtrar correctamente el agua, el ciclo del agua pues se lleva un curso más natural como el que se solía tener, pero siempre y cuando conservemos el suelo, ¿no? Es algo, digamos, puntual, de primera necesidad, algo en donde acaba usted de mencionar, mucha agricultura se realiza en pendientes muy pronunciadas, es decir, en laderas, y que si no se tiene el adecuado manejo agronómico, vamos a tener muchas pérdidas de suelo, y si no se hace una agricultura más regenerativa, nos conserve más estas características que el suelo requiere, entre ellas pues la materia orgánica, para que pueda retener la humedad, y que esa humedad tarde o temprano, si bien la planta va a tomar el agua que requiere para sus etapas de desarrollo, pero también esa humedad se va a filtrar y va a recargar mantos freáticos, como usted lo comentaba. Entonces, en ese sentido, resulta interesante lo que acaba de mencionar, el papel que tenemos las universidades, que tenemos todos los agrónomos de cualquier, área en la que estemos trabajando. La gran mayoría trabajamos con el suelo. Digo, sí hay otros sistemas de producción de otro tipo de tecnología donde prescinden del sustrato suelo, pero la mayoría de los alimentos y de las materias primas sí requieren el suelo, y la superficie cultivable no está en aumento, sino todo lo contrario. Por lo que usted nos acaba de mencionar, se podría recapitular que si no tomamos estas medidas, esta superficie disminuye, ¿verdad, ingeniero? Entonces, ¿nos pudiera, por favor, explicar en qué consiste esta tecnología ya de manera un poquito más, con términos más prácticos? Perfecto. Mira, nada más haciendo el preámbulo, que el ciclo del agua se ha alterado.
Okay. Digamos, el ciclo del agua inicia con la lluvia, pero ya no son esas lluvias tranquilas, que se daban en aquel tiempo cuando la naturaleza estaba más o menos equilibrada. Hoy son torrenciales, chubascos, por lo tanto, cambió. Y la infiltración es menos, es mínima. El escurrimiento aumenta y la evaporación también. Ya la condensación pues es normal y vuelve con la lluvia. Entonces tenemos que adaptarnos a esa resiliencia, aprovechar aún bajo estas condiciones el agua. ¿Qué es lo que se hace? Tan sencillo. Tenemos que tener materia orgánica al suelo. No la hay. Hay suelos que fácil no llegan ni al 1%. Que es ya muy bajo, ¿no? Lo ideal sería un 5%, ¿verdad? Y lo peor de todo, que desnudos. Sí. Entonces, además, tenemos que tener más materia orgánica, pero cobertura arriba. Esa cobertura, ya sea de los mismos materiales, de los mismos esquilmos, pero que a veces no quedan porque los utiliza el productor para el ganado y dejan el suelo al último desnudo. Entonces, tenemos que ir mejorando partes. Que un productor, si tiene 5 hectáreas, empiece con una a ponerle, incorporarle materia orgánica y cobertura cuando ya tenga su cultivo. Así es que toda el agua que cae se infiltra, no va a escurrir y se va a reducir la evaporación. Por lo tanto, el cultivo la va a aprovechar. Eso es elemental básico. Y de ahí vamos a tener todo el proceso de trabajo de los micro y macroorganismos para convertir también la materia orgánica en suelo. Bajo esa situación, por ejemplo, nada más para subir, tratar de poner una unidad porcentual del 1 al 2% de materia orgánica a medio metro, si fuera un terreno con textura arenosa, por lo menos tendríamos que meterle 75 toneladas de materia orgánica. ¿Pero qué representa eso? Que serían mínimo 75 toneladas de agua, que estaría, aparte de los fertilidad, son 75 toneladas de agua ahí en el suelo. Así es que si tuviéramos un suelo equilibrado, bueno, que debe tener la misma densidad, un suelo bien, que la misma densidad del agua, 1 a 1. Un metro cúbico de suelo, terreno es también 1 tonelada, lo que pesa un metro cúbico. Pero desgraciadamente no es así. Así es que si tuviéramos esas condiciones, aunque dejara de llover un mes, no habría ningún problema para el cultivo que tenemos más en México. Entonces aquí estamos hablando de ese balance que se necesita restablecer. Exactamente. Entonces cobertura, materia orgánica es elemental. Y algunas prácticas. Por ejemplo, también si hay un sobrante de pastura, llevarse los animales, no sobrepastorear, porque siempre he dicho y bien comprobado que el sobrepastoreo en exceso es peor que prenderle un cerillo al bosque. Gravísima situación, pero la gran cantidad de personas en el campo, y no nada más en el campo, muchos alumnos o maestros desconocen eso. Por lo tanto, tenemos que capacitar sobre experiencias y investigaciones. Siempre lo que trato de hacer es ver, analizar, actuar, pero también al respaldo de investigadores o científicos en la materia. Claro, que esté documentado y que dejemos ese testimonio, esos argumentos científicos para que se puedan seguir siempre tomando esas decisiones. Bien, entonces para la agricultura, para cualquier cultivo, tenemos que tener cobertura, materia orgánica. Y hay varias prácticas, pero también para los animales en cualquier terreno, aunque esté de ladera, en lo más alto, allá podemos almacenar, captar y almacenar el agua de lluvia a lo que necesitemos, para uso comercial, para árboles frutales, para el ganado con sistemas de captación y almacenamiento. Y si es para árboles o algún cultivo, de ahí aprovechando la gravedad para dar riegos por goteo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar al máximo. Sabemos que si utilizáramos bien el agua, en la agricultura es la actividad que más se lleva el agua. De toda la existente, en México, por ejemplo, de todas las actividades humanas es en la que más se destina. Se lleva el 76% en la agricultura. Pero desgraciadamente, digamos alrededor de 7 millones de hectáreas de riego que tenemos,
el 90% se utiliza por gravedad el sistema de riego. ¿Aún se usa por gravedad? Sí, el 90%, cuando sabemos que los sistemas con menos eficiencia son los que es por gravedad. Es el sistema de riego por goteo. Sí, son los más eficientes. Que va hasta un 95%, pero el sistema de riego subsuperficial va arriba del 95% del aprovechamiento del agua para los cultivos. Por lo tanto, sí, el agua de las presas, si la aprovechamos de esa manera, sobraría para duplicar más, tantos más áreas para riego. El doble de superficie. Y tendríamos exactamente el agua toda la que necesitan las ciudades a nivel nacional. Nada más metiendo sistemas de riego ahorradores. Sí, con más eficiencia, ¿no? Porque los riegos, como menciona, el uso de cintillas, microgoteos, incluso ahorita que hablamos de esta parte de conservación del suelo, pues producen menos, que acarrean las partículas minerales y que haya menos incluso enfermedades en las plantas, ¿no? Porque el exceso a veces los riegos pesados incluso favorecen esta proliferación de enfermedades de la rizósfera, de las raíces de las plantas. Entonces, el uso de estos sistemas más eficientes, ¿considera usted que permitiría que los volúmenes de agua se usen más eficientemente a nivel, digamos, ya de un distrito de riego, ¿no? O sea, que la cantidad de agua captada para un año alcanzara para una superficie agrícola mayor, ¿no? Siempre y cuando se transitara este tipo de sistemas de riego, ¿no? Que optimizan el uso, que forman un bulbo de mojado, entiendo, que no escurre nada más cuando se usa como por gravedad, ¿no? Que avientan, que mandan la lámina de riego de cierto, milímetros, pero que pues no se alcanza a aprovechar todo, ¿no? Porque de aquí a que se impregna toda la zona de la rizósfera, pues son un volumen mayor de agua el que se emplea, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo se llama? Me revolví un poquito en esto, pero es muy recomendable que se transite entonces a estas tecnologías que utilicen volúmenes, que más bien que optimicen los volúmenes de agua. Fíjate que del total del agua de una presa, por ejemplo, hasta llegar al pie del cultivo, en el traslado, en la conducción se pierde alrededor de un 30 y tantos %. No tengo los datos, pero ya en la conferencia exactos. En el sistema de distribución, otro 30 y tantos. Y nada más llega también una tercera parte al pie del cultivo, en las raíces. Pero de ahí, bajo ese sistema, que es el 90%, se pierde por evaporación o gran infiltración. Así es que ese 30% que realmente llega al pie no se aprovecha de manera eficiente. Por eso tenemos que todas las tecnologías, los apoyos de los programas de gobierno sean encaminados a apoyar a ser más eficientes sus sistemas de riego y principalmente sistemas de riego por goteo subsuperficial. Así es. Eso es elemental. Ahorita, por ejemplo, en aquellos años, y comentando con los anteriores abuelos y bisabuelos, había el agua suficiente. Todos los arroyitos en tiempo de estiaje tenían agua. Pero ¿qué pasó? Como al ir mal aprovechando los terrenos, se fue disminuyendo hasta que se extinguieron y por lo tanto ya se empezaron a hacer las presas. No, actualmente se justifica, bien justificado, presas para tener agua, para tener riego. Pero anteriormente, ¿qué era lo que más importante? Era hacer derivadoras del agua que ya teníamos, no presas. Ahorita es elemental, es básico tener presas. Está como la que tenemos a nivel mundial, la más grande, la de China, la Tres Gargantas. Creo que hasta movió un poco el eje de rotación de la Tierra por esa concentración de peso. Así es que esos grandes errores que se cometen, pues los paga uno. Ahorita estamos viendo calentamiento global, cambio climático, la baja calidad de vida en todos los niveles, más altos los costos de los alimentos. Sí, por la sobreestimulación que estamos atravesando en todos los sentidos, el impacto ambiental, las comunicaciones que de pronto también el exceso de información a veces acarrea información correcta e información incorrecta. Entonces, pues de ahí que, por ejemplo, nos gusta tener invitados especialistas como usted, que nos informan de lo que realmente hay
tiene un argumento científico detrás de lo que realmente nos tiene que interesar para optimizar estos sistemas de producción, para cuidar los recursos naturales, como bien lo mencionó, el suelo, la lluvia. Y, por ejemplo, en este caso, entiendo que esta técnica, bueno, no es una técnica, sino que es una de las estrategias que usted ha implementado en la siembra de lluvia a través de, entiendo que es como un gel, o qué materiales son, bueno, ingeniero. Yo siempre voy relacionado a sembrar la lluvia, pero la lluvia natural, pero también desde el 2005 en el 4º Foro Mundial del Agua, que fue en México, ahí se presentó una alternativa de producción, de retener el agua de lluvia, que le llamaba, que se patentó, que tiene el nombre de lluvia sólida o silos de agua, que este producto es un alquilato de potasio, es derivado del petróleo, pero se utiliza en la agricultura orgánica, y tú puedes retener hasta 200 veces, si le metes 1 kilo de este producto, hasta 200, 250 litros que te retiene. Es un almacén de agua realmente. Sí. Así es que la reserva. Es una reserva. Por ejemplo, en maíz, en árboles frutales lo ha hecho. Y eso, cuando utilizamos bien este producto, ¿qué hicimos? Que pues eso nos valió ir hasta Rusia a capacitar técnicos y productores sobre la utilización de este material que le llamaban pues lluvia sólida o silos de agua, porque aquí ya teníamos años haciéndolo en esas localidades de aquí en Autlán, aprovechando. Así es que aunque dejara de llover 20 días no había ningún problema utilizando, combinando siempre lo que hago. La materia orgánica, cobertura más este producto. Integral, ¿no? No es una sola herramienta la que nosotros tenemos que utilizar. Eso es muy importante, hacerlo de una manera integral, ¿sí? Okay. Así es que estamos ahí para capacitar técnicos, productores. No, pues excelente. Y tengo una conferencia que la denomino el agua en el marco del calentamiento global y cambio climático, con alternativas productivas sostenibles. Así es que... Muy bien. Pues ahí el tiempo en radio es muy corto, ingeniero. Yo creo que nos falta que, si usted nos hace favor, regrese en otra ocasión para que continuemos hablando sobre estos temas, sobre estas tecnologías. Yo creo que aquí, recapitulando muy rápido, el hecho de la siembra de lluvia consiste en, a través del tiempo y en cada una de las decisiones que se toman en estos sistemas, tener clara la regeneración del suelo, el conservar la materia orgánica y también saber que hay tecnologías como las que usted nos vino a mencionar y a abordar que hacen más eficiente el uso del agua, como me recuerda, como decía, el microgoteo, el riego de superficial. Superficial. Exacto, ingeniero. Y entonces, pues, yo creo que pudiéramos en otro, si usted es tan amable de volvernos a visitar, de hablar un poco más de este tema. Por lo pronto, pues, muchas gracias, ingeniero. Ha sido un gusto que nos haya visitado y sobre todo que nos recuerde las alternativas que tenemos tan importantes para ejecutar allá afuera, ¿no? Para todos los que estamos participando, agrónomos, técnicos, personas que están estudiando, y que están incidiendo en estos sistemas, todos, como bien lo dijo, tenemos que aportar un granito de arena, a veces hasta con una decisión que se tome, eso aporta para conservar, pues, que tengamos alimentos, ¿verdad? Que haya agricultura. Para el futuro, que cultivemos vida, como se llama el programa, y con este tipo de tecnologías, pues sembrar lluvia, más bien regenerar y restablecer ese ciclo hidrológico. Pues nos despedimos el programa del día de hoy, les damos gracias a toda nuestra audiencia, enviamos un saludo a todos aquellos que nos escucharon, en la conducción, la doctora Cintia Rojas Navarro, subdirección regional Elia Macías, producción Imanol Martínez, operación técnica y transmisión en Facebook Luis Ángel Hernández. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, doctora Cintia, por la invitación, y aquí estamos cuantas veces se necesiten. Es su casa. Porque pues son unas alternativas que nos van a dar vida. Así y a los productores y a todo el mundo, el alimento asegurado y lo más importante, con la tendencia al orgánico, con una tendencia de salud, es sinónimo de salud. Sí. Gracias, ingeniero. Gracias, hasta pronto día.